este vídeo os voy a explicar cómo se realiza y se configura un enlace dedicado punto a punto en un entorno real. Bueno, más que recrearlo, ¿de acuerdo? Lo voy a explicar porque el Packet Tracer en un entorno real no deja simularlo, ya que haría falta un proveedor de servicio y carece de esa característica del programa, el simulador, ¿vale? Y también lo vamos a recrear, y aquí sí lo vamos a llegar a implementar, cómo se haría en un entorno de laboratorio, ¿vale? Bueno, en primer lugar, que sea un enlace dedicado significa que el ancho de banda entre los dispositivos, el ancho de banda del enlace siempre va a ser, la tasa de transferencia siempre va a ser constante, no va a variar. Esta tasa de transferencia suele ser generalmente simétrica, ¿de acuerdo? Y full duplex, ¿vale? Eso sería lo característico. Para hacer este tipo de enlaces, generalmente en Europa se utiliza la red SDH, ¿de acuerdo? Su equivalente en Estados Unidos, Japón y Canadá sería la red SONET, ¿vale? Esta red es una red que utiliza multiplexación temporal, en su core está formada por fibra óptica y sirve tanto para la transmisión de voz, ¿de acuerdo? Y de datos, fijaros, ¿qué ocurriría, ¿vale? En un entorno real. Bueno, en un entorno real, pues podríamos tener este router, ¿de acuerdo? El router 0 podría ser un router, por ejemplo, en Barcelona, y el router 2 podría ser un router en Sevilla. Nosotros queremos establecer un enlace dedicado entre estas dos sedes, ¿de acuerdo? De mi red corporativa, utilizando la red de transporte SDH, ¿de acuerdo? Pues de Telefónica, por ejemplo, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre, ¿vale? Bueno, pues en primer lugar, Telefónica como proveedor de servicio nos va a proporcionar en cada sede, tanto en Barcelona, ¿de acuerdo?, como en Sevilla, unos dispositivos o modems que tenemos que ubicar o se ubican en el lado del cliente, ¿vale? Estos dispositivos o modems irán conectados, fijaros, en ambos extremos, a una interfaz serie. En el caso de los otros Cisco veréis que cogeremos una interfaz tipo WIC 1T, ¿de acuerdo? Esta interfaz serie, ¿de acuerdo? Es una interfaz generalmente DB60, suele tener 60 pines, ¿vale? Y se conecta mediante un estándar físico, un cable, ¿de acuerdo?, al DC, al módem que nos proporciona en este caso el proveedor de servicio, ¿vale? Este tipo de cable puede ser de muchos tipos, pero en función de los conectores, sobre todo del DC, pues puede ser el estándar EIA TIA 232, el 449, un estándar que es el habitual, el V35, o un cable tipo X21 o un cable tipo EIA 530. Esto depende, ya os digo, del proveedor de servicio y del tipo de módem que nos dé, ¿vale? Esto se realizaría en ambos extremos, ¿vale? Este tipo de cable tiene más de 2 hilos, ¿de acuerdo? Aquí entre el puerto serie y el módem, ¿de acuerdo? O sea que esto hay que tenerlo en cuenta. Fijaros que el DC, el módem, finalmente se conecta, ¿de acuerdo?, al bucle de abonado, es decir, al cable que sale de nuestra empresa en este caso, ¿de acuerdo?, y va a parar al primer conmutador de la red SDH del proveedor de servicio. Este tipo de cable que va por la calle suele ser un cable de cobre, ¿de acuerdo?, generalmente de 2 hilos, ¿vale? Sí que fijaros que en primer lugar el DC ya hace una primera función, que es adaptar, ¿de acuerdo? Aparte de adaptar la señal que le envía el router a la red, ¿de acuerdo?, de transporte del proveedor de servicio, ya también la adapta de un ramo de pares, ¿de acuerdo?, o de cables, ¿de acuerdo?, a estos 2 hilos que tenéis aquí, ¿vale? Luego veréis también que hay unos acrónimos que, bueno, se llaman, ¿no?, ponemos DTE y DC, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? El DTE significa Data Terminal Equipment y el DCE significa Data Control Equipment, ¿vale? Nosotros, cuando contratamos un ancho de banda para nuestro enlace dedicado, ¿de acuerdo?, este ancho de banda se configura generalmente en la tarjeta, estoy señalándola ahora aquí, ¿no?, del conmutador donde está conectado nuestro buque de abonado, tanto en un extremo como en otro, ¿de acuerdo? Cuando se arrancan los dispositivos en el lado de cliente, ¿de acuerdo?, lo primero que hace el DCE a nivel físico es consultar a esta tarjeta a qué velocidad se ha configurado el enlace. Y una vez hace esto, le comunica a la interfaz serie, que es el DTE, a qué velocidad tiene que empezar a transmitir, ¿de acuerdo? Es decir, el DCE se encargaría en cierta manera de la temporización, ¿vale?, del enlace. Fijaros que cuando cambiamos de ancho de banda, generalmente lo que nos hacen es apagar los dispositivos y volverlos a arrancar, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque cuando ocurre este hecho, nuestros dispositivos
en este caso el DCE, ¿vale? Iría a preguntar de nuevo a la tarjeta donde está conectado la red de transporte, ¿de acuerdo? A qué velocidad se tiene que configurar el DTE para que empiece a enviar datos de forma correcta hacia la red, ¿vale? Que el enlace sea dedicado significa que el caminito físico que nos va a proporcionar, ¿de acuerdo? Entre este conmutador que hay aquí y este de aquí, por el medio pasará por centenares de otros conmutadores, ¿de acuerdo? O decenas, ¿vale? Va a ser un enlace que solamente va a ser para nosotros, un camino único para nosotros, ¿de acuerdo? En el cual irá información de intercambio solamente entre el router 0, que está pues, en Barcelona, con el router 2, que es el que estaría en Sevilla, ¿vale? ¿De acuerdo? Todo esto de aquí, todo lo que está en el DCE, ¿de acuerdo? Y la red de transporte lo proporciona el proveedor de servicio. Al final, nosotros, ¿qué hacemos? Pues simplemente, ¿de acuerdo? Nos conectamos de esta manera y ya está. Lo único que tendríamos que hacer en nuestro router es comprar una tarjeta adecuada para el tipo de red que nos vamos a conectar, ¿vale? En este caso, con el simulador, ¿de acuerdo? Tenéis aquí la opción, veis, de coger una tarjeta WIC 1T o WIC 2T. En este caso, como es un simulador norteamericano, ¿de acuerdo? De la compañía Cisco, utiliza jerarquías tipo T, ¿de acuerdo? Que en la red que es más de la red SONET, la red SONET sería el equivalente, si no lo he dicho, lo digo ahora, ¿vale? De la red SDH aquí en Europa, sería el equivalente en Estados Unidos, en Japón y en Canadá, ¿de acuerdo? Utiliza una jerarquía de enlaces, ¿de acuerdo? Que se llama jerarquía T. Aquí en la red SDH su equivalente serían las jerarquías E, ¿de acuerdo? Pero bueno, el simulador lo hace de esta manera. En resumen, para nosotros lo que nos interesa es que para los enlaces dedicados, ¿de acuerdo? Utilizaremos este tipo de tarjeta. Si nos conectásemos a una tarjeta, a una línea DSL, a una tarjeta, a una interfaz RDSI, utilizaríamos otro tipo de tarjeta y obviamente utilizaríamos otro tipo de topología a nivel física. Por ejemplo, en el caso de la RDSI, utiliza un cable UTP con un conector R45. Obviamente el pineado es diferente al que se utiliza en Ethernet, ¿de acuerdo? Si nos conectásemos a una línea DSL, utilizaríamos un conector, ¿de acuerdo?, de RJ11 con una línea, ¿de acuerdo?, de dos hilos. El tema cambiaría. Las tarjetas, ¿de acuerdo?, también serían diferentes, ¿vale? Este tipo de interfaz permite realizar a nivel de capa 2 utilizar protocolos de capa 2 diferentes. En este caso utilizaremos HDLC, que es el que está por defecto, pero podría utilizar también FreeRelay, por ejemplo, y PVP, que es lo que el simulador nos proporciona. Pero nosotros esto de PVP y FreeRelay, estos protocolos no los vamos a configurar. Solamente nos centraremos, de acuerdo, en el que hay por defecto, que sería el HDLC, ¿vale? Pues bien, en este caso volvemos a encender el dispositivo. En el otro extremo haremos exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Apagamos el router, nos conectamos, lo ponemos en los slots que hay. WIC significa One Interface Card, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es una carta de interfaz, ¿vale? Una tarjeta de interfaz One, ¿vale? Nos conectaríamos, ¿de acuerdo? Obviamente aquí, en este caso, pues yo a nivel físico activaría también todas las tarjetas, vendría que la serial también la activaría, ¿veis? Y no tendría que hacer absolutamente, ¿vale?, nada más. Este sería el procedimiento que yo seguiría, ¿de acuerdo? La serial también para activar y para tener conectividad. Obviamente, ahora esta red de aquí yo la vería como un único cable, ¿de acuerdo? La vería como un único cable, pues me faltaría pues configurarle el protocolo de capa 2, que por defecto sería ya este protocolo HDLC, ahora lo veremos cuando hagamos la simulación en el laboratorio, y luego pues configurar una IP en ambos extremos, que esto lo veremos más adelante, para comprobar que hay conectividad a nivel de capa 3, es decir, haciendo un ping desde un router al otro, ¿vale? Si esto funciona, significa que la interfaz, ¿de acuerdo?, la línea de comunicaciones es correcta. Obviamente en el simulador no tenemos o no podemos simular, valga la redundancia, un proveedor de servicio, y por lo tanto nos da la posibilidad de poder hacer lo mismo, pero utilizando, ¿de acuerdo?, una topología un poquito diferente. Esto también se suele utilizar en las empresas, en los laboratorios de las empresas, antes de probar topologías de red, ¿no?, donde hace falta conexiones WAN y tener y poder pasar, ¿no?, o poder, digamos, prescindir del uso de un operador de servicios, utilizan ese tipo de conexiones que vamos a hacer ahora, que simulan lo que sería un enlace WAN, ¿vale? Pues fijaros, en este caso haríamos lo mismo, ¿de acuerdo? Conectaríamos
tenemos que tener una interfaz, ¿de acuerdo? UIC1T, ¿vale? 1 significa que hay una tarjeta, ¿de acuerdo? Una tarjeta tipo T, ¿de acuerdo? Para las conexiones contra la red, en este caso sería SONET, pero aquí en Europa este tipo de tarjetas también valen, ¿de acuerdo? Para la red SDH, que es la red que tenemos y que nos facilita este tipo de enlaces. Aquí haríamos exactamente lo mismo, ¿vale? Esta de aquí son 2 tarjetas, podéis utilizarlas también si queréis, ¿vale? Pero ahora no nos hace falta. Fijaros, encendería obviamente, ¿vale? La fase Ethernet, encendería también en este caso la serial, ¿vale? Encendería también en este caso, ¿de acuerdo? La fase Ethernet y encendería también, activaría a nivel físico la serial, ¿de acuerdo? De momento no hacemos nada con el simulador porque nos he enseñado cómo administrar estos dispositivos y cómo configurarlos, ¿vale? Pero veis que las acciones que vamos haciendo a nivel gráfico tiene, ¿de acuerdo?, sus consecuencias a nivel de configuración, ¿vale? A nivel de introducción de línea de comandos. Fijaros que el haber puesto el no shutdown, ¿vale? A ver, en este caso, un ratito. Vale. Fijaros lo que va a pasar ahora, ¿no? Ahora os voy a explicar. Nosotros vamos a utilizar un tipo de cable que es este que tenéis aquí con el reloj, ¿de acuerdo? En el router donde pinchéis primero, por ejemplo, en este caso en el router 3, ¿vale? En la interfaz serial 000, y aquí lo vais a conectar contra la serial 000, ¿vale? Que son las que hemos añadido. Veis que aparece aquí un reloj, ¿no? En este caso lo que hay que decir, lo que nos indica esto es que, claro, aquí no hay proveedor de servicio. En el caso real, el proveedor de servicio era el que nos daba la tasa de transferencia, de acuerdo, que iba a haber en el enlace. Aquí no lo tenemos. Por lo tanto, en este tipo de cable, que podría ser un cable también directamente, un cable V35 que conectase a estos dos, de acuerdo, a estos dos routers, de acuerdo, un cable 35 especial, sería un cable 35, V35, perdón, dual modem, ¿vale? Lo que nos está diciendo es que tenemos que decir o configurar alguno de los extremos del router como DC, porque va a ser ese extremo el que le diga al otro, al DT, a qué velocidad se han de configurar las interfaces serial, ¿vale? Para ello, de forma gráfica, podéis venir aquí en interfaz serial 00 y utilizar el clock rate, ¿veis? Tenéis diferentes tasas de transferencia, ¿vale? Que podéis configurar. Como máximo os deja el software utilizar, ¿de acuerdo?, hasta 4 megabits por segundo para un enlace dedicado. Si hacéis esto, cuando yo enchufe un router, cuando enchufe los routers, el DTE, la interfaz serial, esta interfaz DTE, le preguntará a la DC, ¿de acuerdo?, a qué velocidad ha de configurar su puerto para comunicarse de forma correcta, ¿de acuerdo?, con el otro extremo, ¿vale? Fijaros que después de haber hecho esto, nos sale un mensajito por pantalla, ¿vale?, donde nos dice que Line Protocol Interface Serial 00, ¿de acuerdo?, ha cambiado a esto quiere decir que tanto a nivel físico la línea está bien, ¿vale? Aunque no sirva nos estemos adelantando, ¿vale?, para que veáis qué tipo de HDLC es el protocolo de capa 2 que se utiliza por defecto. Voy a introducir este comando, esto lo veremos también más adelante, ¿de acuerdo? Y aquí veis que por defecto la encapsulación que se utiliza a nivel de capa 2 es HDLC, ¿vale? A diferencia de los que ocurre con los protocolos LAN, como por ejemplo Ethernet, que tiene especificaciones tanto a nivel de capa física como a nivel de capa 2, ¿de acuerdo? En los protocolos WAMP esto está bastante diferenciado. Están los protocolos de enlace de datos que generalmente no emiten especificaciones a nivel físico, ¿de acuerdo? Y al revés, están los protocolos, ¿de acuerdo?, o las normas, los estándares físicos, ¿de acuerdo?, que no lanzan especificaciones, ¿de acuerdo?, a nivel de enlace de datos. Está bastante separado, ¿de acuerdo? Es decir, en Ethernet yo no puedo utilizar un conector que no esté estipulado o que no estipule Ethernet, o un tipo de cable que no me estipule Ethernet. ¿Por qué? Porque Ethernet especifica, ¿de acuerdo?, normativa a nivel de capa física, ¿vale? Aquí habéis visto, ¿de acuerdo?, que yo utilizo o puedo utilizar cualquiera de estos cables, podría utilizar, ¿de acuerdo?, independientemente del protocolo 2 que yo estuviera, del protocolo de capa 2 que yo estuviera configurando. En este caso, ¿de acuerdo?, estos cables de aquí, ¿de acuerdo?, en el caso de laboratorio serían los cables que unirían estos dos routers, ¿vale? Fijaros que no tiene nada que ver, HDLC funcionaría bien con cualquier tipo, ¿de acuerdo?, de cable o de estándar físico que yo utilizase aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues esto es todo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.